Bienvenidos sean. En el capítulo 5 del texto en cuestión, se aborda un tema que es muy importante que tomemos en consideración en cuanto a la materia, que es fundamentos de psicología. Esto es la fundación de la psicología científica y las primeras líneas de pensamiento en cuanto a la misma, es decir, el estructuralismo y el funcionalismo. El texto comienza de forma muy interesante, refiriendo a algunos de los problemas epistemológicos, ideológicos, que acompañan, o por lo menos han plagado, pido disculpas, el campo de la psicología a lo largo de estos últimos 150 años aproximadamente hablando. Ebbinghaus, especialista en la memoria, refiere de forma directa que la psicología tiene un pasado muy largo y una historia muy corta, en el sentido de que fue fundada hace 1879, recién, entre comillas, recién, es decir, es una disciplina muy joven, pero toma antecedentes que son bastante antiguos. Y esto puede ser una desventaja como una oportunidad. Luego tenemos al siguiente autor, que es Kuhn, y refiere que al parecer dentro de la psicología existe una discusión endémica, la cual podemos rescatar en cuanto a temáticas asociadas por la descripción ideológica, metodologías, visión desde la cual se abordan los objetos de estudio, etc. A pesar de estos problemas, existe por lo menos un consenso entre todos los profesionales, que es el consenso de cuándo se fundó la psicología. La mayoría de los profesionales consideran que la psicología se funda hacia 1879 bajo la acción, el proceso, el esfuerzo de una autoridad fundamental en el campo científico, académico, Wilhelm Wundt. Desarrolla en la ciudad de Leipzig, en Alemania, su primer laboratorio de psicología experimental. Wundt daría lugar a unos 24.000 estudiantes de psicología, lo que algunos llamarían, por lo menos de acuerdo al autor Martorell, la primera generación de psicólogos experimentales en este caso, profesionales entre los cuales se encontrarían muchas grandes autoridades como Cattell, quienes a su vez contribuirían al desarrollo del campo psicológico. Es de esta manera que Wundt se constituye en uno de los hombres más importantes dentro del campo de la psicología, porque gracias a sus esfuerzos se consiguió que esta disciplina se constituyera como un área distintiva, separada de la medicina, de las ciencias biológicas, de la filosofía. ¿Cómo hace esto? Primero que nada, Wundt plantea su objeto de estudio. Señala que lo que la psicología debe estudiar es la experiencia consciente, es decir, lo que entendemos como la conciencia, finalmente la mente. Para Wundt lo que debe estudiarse es la experiencia inmediata tal cual es dada a las personas, a los seres humanos, es decir, a nosotros. En su caso, a los sujetos de estudio con los cuales llevaba a cabo mediciones experimentales bastante serias. Él es recordado principalmente por su rigurosidad en cuanto a la medición, a la cuantificación de lo que entendemos como las sensaciones. Pero me adelanto. Al hablar de la mente, inaugura lo que entendemos como las teorías psicológicas mentalistas, que incluyen las líneas de pensamiento ya mencionadas del estructuralismo y el funcionalismo. Pero a su vez también está el psicoanálisis con su objeto de estudio, la mente inconsciente, y más tardíamente la psicología cognitiva, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Wundt considera que el objeto de estudio, como decíamos, es la experiencia consciente. Y para poder abordar esta experiencia consciente, refiere tres pasos necesarios. El primero es el análisis de los elementos que componen la conciencia, la experiencia consciente. Luego, el poder estudiar, el poder comprender las relaciones de estos elementos. Finalmente, lo que es comprender las leyes que rigen dichas relaciones. En el análisis de estos elementos esenciales de la experiencia consciente, él plantea que pueden existir tanto elementos objetivos como elementos subjetivos. En cuanto a los elementos, sensaciones en este caso objetivas, hablaríamos de, por ejemplo, la intensidad de la luz, la intensidad de los sonidos, los sabores, puede ser dulce o amargo. Y en cuanto a los elementos, en este caso, o sensaciones, que pueden ser consideradas desde una perspectiva estructuralista como las unidades de la conciencia de la mente, tenemos las sensaciones subjetivas, que pueden ser los sentimientos. Para muchos autores, quienes no entendieron adecuadamente los planteamientos de Wundt, estos señalaron que lo que Wundt hacía finalmente era hablar de una casa
y lo que hacía era describir la casa sería la mente y describir los elementos que componían a la mente, el interior de la casa, los ladrillos que la conformaban. Y de esta forma creían que Wundt abordaba el fenómeno de la mente como constituyente por una serie de elementos rígidos y que la misma no es activa, es pasiva, es rígida. Y entonces, ¿no es cierto?, surge una serie de discrepancias por parte de contemporáneos, ¿no?, quienes cuestionarían estos planteamientos. Sin embargo, y de acuerdo a Martorell, Wundt nunca planteó que la mente fuera una estructura rígida. Él incluso formuló su planteamiento conceptual de la síntesis creativa. Es decir, esto de la síntesis creativa refiere que el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué queremos decir con esto? Que las sensaciones dan lugar a la conciencia, pero la conciencia es mucho más que la suma de dichas sensaciones. Para poder explicar aquello, él habla de lo que entendemos como, por lo menos los estructuralistas lo entendían como la llamada apercepción. Él refiere dos niveles de conciencia. Por un lado, la conciencia, la experiencia consciente total, lo que entendemos, ¿no es cierto?, como la totalidad de nuestra conciencia. De alguna forma trato de reformular la palabra, ¿no es cierto?, de este autor. Y por otro lado, tendríamos lo que entendemos como, si no es la experiencia total, el punto de mira. ¿Qué quiere decir esto? Que en la totalidad de la experiencia consciente, la persona tiene que involucrarse en un acto voluntario. Un concepto importante del llamado voluntarismo planteado por este autor, que se continúa abordando hoy en día bajo otras terminologías. La persona se involucra en un acto intencional, en un acto voluntario, en concentrar, en apercibir, en la percepción de aquellos elementos, ¿no es cierto?, que se cruzan o caen dentro de lo que entendemos como su punto de mira, y se esfuerza para poder concebir estos elementos de forma adecuada. Y entonces, ¿no es cierto?, el autor trata de expresar de que su planteamiento no refiere, bueno, una forma de plantear que es algo rígido. El pensamiento, la experiencia, no habrán de ser entendidas como estructuras enteramente, ¿no es cierto?, de tipo quietas, rígidas, fijas, sino más bien es una forma de abordar desde una perspectiva experimental. Claro está que refiere que el método experimental presenta sus límites. Cuando hablamos de los límites, Wundt lo que nos refiere es que si hablamos de la ciencia de la psicología como una ciencia, para la redundancia, presenta dos métodos exactos. El primer método es el método experimental, el cual debería ser utilizado para poder investigar, estudiar lo que serían los procesos psicológicos básicos, esenciales, elementales, ¿no?, los elementos esenciales, perdón. Y el segundo método sería aquel que permite estudiar los procesos mentales superiores, que sería la observación de la producción del espíritu, la producción de la mente, que conciben aspectos sociales históricos. ¿Por qué? Porque Wundt considera que los procesos mentales superiores son inestables y no pueden ser cuantificables, manipulables en un estudio experimental rígido, debido a que los mismos dependen de aspectos sociales e históricos. Él trabajaría a lo largo de su carrera con aspectos relacionados con la sensación, la percepción, lo que entendemos como los sentimientos, la cronometría mental, tiempos de reacción ante estímulos, la respuesta que genera el sujeto, el lenguaje y finalmente, como ya mencioné, los aspectos históricos sociales que inciden sobre lo que entendemos como la experiencia consciente, la experiencia inmediata de los individuos, que se constituiría en la base de lo que actualmente conocemos como la psicología sociocultural. Muchos de sus planteamientos no han sobrevivido hasta el presente, pero su figura, la importancia de su trabajo, su dedicación a utilizar la metodología experimental lo hace ser una de las figuras más importantes, si no la más importante, de la psicología. Sin embargo, debemos reconocer que, en paralelo a sus trabajos, existieron figuras las cuales discrepaban con este autor, contemporáneos suyos, los cuales no estaban de acuerdo con lo que planteaban como una visión rígida de un proceso activo, dinámico. Por ejemplo, tenemos lo que son aspectos alrededor de la fundación de la psicología, como los trabajos de Franz Brentano. Brentano plantea el concepto de la psicología del acto. Para Brentano lo importante no es en sí mismo los elementos que componen la experiencia, sino la experiencia en sí misma.
Él señala, sugiere esencialmente que cuando uno ve los colores, lo importante es la experiencia de ver los colores y no los elementos contenidos por la experiencia. Porque él habla de esa manera, la experiencia contiene objetos y es labor de la psicología empírica poder establecer, ¿no es cierto?, esa relación fisiológica entre lo que entendemos como la experiencia y los procesos, ¿no es cierto?, internos o al menos conceptuales que él genera. Es decir, que Brentano considera que, ¿no es cierto?, lo conceptual tiene que estar por delante de lo experimental, diferente a los planteamientos de Wundt, donde lo experimental resulta importante. Recordemos que para Wundt es importante el método experimental, pero también reconocerlo con los límites correspondientes a partir de su técnica de estudio, de su, metodología, que se refiere como la introspección entrenada, que es la capacidad, ¿no es cierto?, de las personas, tras ser entrenadas, de poder prestar, ¿no es cierto?, su experiencia consciente inmediata a una medición, a una cuantificación adecuada. Para Brentano lo importante no son estos elementos esenciales. Para él lo importante es la experiencia en sí misma y el acto voluntario, la intención de la persona de poder, ¿no es cierto?, involucrarse en una actividad. Esto se constituiría en los antecedentes históricos que serían retomados por Tolman y más tardíamente por la psicología cognitiva en lo referido a los propósitos, las intenciones y los planes de los individuos. A su vez tenemos el trabajo de Oswald Kulp y su equipo, sus colegas, quienes eran conocidos o fueron conocidos como la Escuela de Wurzburgo, quienes consideraban en sus trabajos que había que generar controversia. Por lo menos Martorell señala esto. Él habla, ¿no es cierto?, de que son más conocidos por la controversia que generaron en sus trabajos. Ellos consideraban que era importante llevar a cabo una investigación de tipo experimental, rígida, incluyendo, ¿no es cierto?, no solo a los procesos mentales básicos, sino también a los procesos mentales superiores. Algo, ¿no es cierto?, que iba a encontrar los planteamientos de Wundt, como ya hemos mencionado, acorde a esos planteamientos mencionados anteriormente. Entonces, su equipo llegó a descubrir dos aspectos fundamentales en sus trabajos. Por un lado, lo que entenderíamos como, si hablamos, ¿no es cierto?, de la disposición mental, por un lado sería esto, y por otro, el concepto del pensamiento sin imágenes. Verán, cuando hablamos del estructuralismo que sigue los procedimientos y planteamientos de muy de cerca y de forma radical de Wundt, consideran que los elementos esenciales que componen a la conciencia son lo que entenderíamos como elementos e imágenes o imágenes elementales. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la base fundamental de lo que somos son una serie de imágenes elementales que construyen, se suman para dar lugar al edificio de la conciencia. Sin embargo, para la figura, ¿no es cierto?, de Kulp y su equipo, no es tan simple el concepto, que tampoco es tan simple desde un principio. Sin embargo, ellos señalan que, es cierto, ciertos términos, ciertos elementos se asocian con imágenes elementales, valga la redundancia. Por ejemplo, si les pido que dibujen un caballo, o una casa, o una mesa, es un proceso relativamente sencillo, sujeto a cierta destreza en el dibujo. Pero es más complicado cuando se solicita a los sujetos que dibujen, por ejemplo, la ontogenia, la epistemología. Entonces, surge que, además de las imágenes que ya hemos planteado, existen pensamientos sin imágenes. Y si hablamos de la disposición mental, referimos que cuando al sujeto se lo entrena, porque lo que hacían en este caso estos especialistas era dar tareas donde se hacían estímulos, palabras, tareas metafísicas, donde la persona tenía que ofrecer una respuesta. Y dicha respuesta, ¿no es cierto?, luego tenía que ser elaborada, es decir, tenían que mencionar qué pensamientos llegaban a su mente para llegar a esa respuesta, los sujetos de estudio. Ellos decían básicamente que en la disposición mental concéntrense en solo una dimensión de aquello que están viendo. La persona hacía eso, pero cuando se les preguntaba de las otras dimensiones, si solo veía el movimiento y no veía el tamaño o el color de otros aspectos del fondo, por ejemplo, si era todo lo que tenían que hacer, la persona fallaba en aquello. Es interesante poder analizar esto, ya que se hereda, ¿no es cierto?, trasciende al movimiento de la Escuela de Wurzburgo, como a través de los estudios en psicología cognitiva y neurociencia cognitiva, de lo que entendemos como la llamada ceguera, ¿no es cierto?, atencional. Finalmente tenemos a Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus considerado el primer verdadero cientista experimental dentro de la psicología. Llevaría a cabo mediciones experimentales rígidas del aprendizaje y la memorización. Él trabaja con la memoria, cuando todos los demás la habían dejado de lado. Estaba ahí, ¿no es cierto?, estancada, entre comillas estancada, tal vez es muy duro decirlo así.
Él trata de hacer un control de las variables extrañas ya mencionadas en la anterior parte, en el anterior capítulo, donde, por ejemplo, para poder recordar, o sea, aprender, memorizar, él toma registros de aprendizaje y de olvidos, su curva del aprendizaje, por ende, y su curva del olvido. Lo que él hace en este caso es crear 3 letras, listas de 3 letras, como PAL, P-A-L, LAX, L-A-X, ¿no es cierto? Luz, L-U-Z. Si se puede, tal vez evitar luz, ZUL al revés. Pido disculpas. ¿Por qué? Porque al decir luz, él trata de evitar un concepto importante que es el significado, ¿no es cierto? La entonación de voz, que pueden ser variables las cuales pueden facilitarle el proceso de memorizar. Él quiere solo la memoria sin ningún tipo de ayuda mnemotécnica, sin ninguna mnemotecnia que le favorezca al momento de aprender. En este proceso, él llega a conclusiones importantes. Una de ellas, que resulta obvia hoy en día, pero que es importante, en ese momento fue trascendente, que cuando la persona quiere aprender algo, debe repetirlo múltiples veces, hasta que se fije en su mente. Él descubre en la curva del olvido que cuando aprende al principio, el aprendizaje es bastante empinado, sube, pero luego a los pocos días baja. Hay que repasar, repasamos, sube, entonces el bajón, ¿no es cierto?, es menor. Continuamos, ¿no es cierto? Seguimos repasando, entonces una vez ya se mantiene más estable la línea, ya no sube y baja, como podrán apreciar en las diapositivas de manera interesante. El tema es que Hermann Ebbinghaus aplica la medición de la memoria. Una vez más, descarta la idea de que los procesos que no pueden manipularse directamente no pueden medirse, porque él dice, sí, es cierto, la memoria no puede ser extraída, manipulada directamente, pero hay procesos externos los cuales son susceptibles de medición.